y damos la bienvenida a Carlos González, exdirector de la Autoridad Nacional de Tierras y que ahora aspira a ser diputado por el Partido Panameñista. Después del cargo que tuvo en la administración del expresidente Varela, usted aspiró a la Asamblea y hoy vuelve a intentarlo. ¿Qué le ha llamado la atención de este órgano del Estado, señor Carlos? Bienvenido a Shock de Opiniones. Sí, buenos días a todos. Mira, yo creo que después de la experiencia de haber dirigido una institución y haber estado dentro del órgano ejecutivo, te das cuenta que el órgano legislativo es quien hace el contrapeso al órgano ejecutivo, ¿no? Y yo creo que el principal problema del país hoy en día es la Asamblea Nacional de Diputados. Si bien es cierto, la carrera presidencial es muy importante, este es un país que se le llama un país presidencialista, pero yo creo que el mayor problema, como te decía, es la Asamblea Nacional de Diputados. Yo creo que es donde tiene que venir el cambio de personas. Yo creo que tiene que venir gente nueva, capaz, con voluntad a la Asamblea. Yo creo que si no cambiamos los diputados que tenemos hoy en día, no vamos a poder cambiar nada. Las cosas no van a cambiar porque sigue ese constante chantaje del órgano legislativo hacia el órgano ejecutivo. No fiscalizan los recursos del Estado de la manera que lo tienen que hacer. No existe ese contrapeso entre legislativo y ejecutivo. Y yo creo que la participación de gente nueva, profesional y con voluntad es lo que se necesita en las próximas elecciones. Y yo por eso he decidido aspirar, porque creo que estoy preparado, creo que sé lo que tengo que hacer para que las cosas cambien en la Asamblea. Creo que se necesitan, como te decía, diputados nuevos, profesionales, pero sobre todo que fiscalicen los recursos del Estado con voluntad. Yo creo que ahí radica el principal problema del país hoy en día, que la Asamblea no está fiscalizando los recursos del Estado y por eso se malgastan de la manera en que lo hacen. Inclusive te digo que quienes están llamados a fiscalizar los recursos del Estado hoy son quienes los malgastan de la peor manera, ¿no? Tenemos una Asamblea con un presupuesto de más de 200 millones de dólares en una institución que no invierte un solo centavo. La Asamblea Nacional no es una institución de inversiones, no hace obras, no hace nada. Esos 200 o más de 200 millones de dólares son para temas de operación administrativa y de planillas. Entonces yo creo que más gente nueva y buena tiene que participar a los cargos de elección popular de diputados, porque yo creo que el principal problema que hay que cambiar, como te decía, es la Asamblea Nacional. Claro. Estamos en un país donde constitucionalmente se dice que es un país presidencialista, pero vemos que en la realidad parece que quien gobierna es la Asamblea Nacional. ¿Usted qué piensa de esta condición? Sí, como te decía, se dice que es un país presidencialista y definitivamente que el presidente de la República concentra mucho poder y el órgano ejecutivo concentra mucho poder, pero la Constitución habla de balance de poderes y la Asamblea Nacional, quien está llamada a hacer un balance, no hace un balance como tal, lo que hace es un chantaje siempre al órgano ejecutivo y es quien, como tú mismo dices, pareciera que es quien gobierna hoy, quien decide todo lo que ocurre en este país. Entonces estamos secuestrados por una Asamblea Nacional de Diputados, por algunos diputados que concentran ese poder de hace 25, 30 años, porque el presidente de la República no puede reelegirse, pero los diputados sí, y tenemos diputados manejando comisiones de presupuesto, credenciales, hace 20, 25 años los mismos diputados. Entonces esa concentración de poder es la que no nos deja avanzar. Y es la que en ese constante chantaje de yo te apruebo tal cosa y tú me apruebas el presupuesto exorbitante que tiene la Asamblea. Entonces, si eso no cambia, nada va a cambiar. Podemos elegir al presidente que sea. Si no cambiamos la Asamblea, si no cambiamos ese chantaje y tenemos una Asamblea que de verdad juegue su rol, que hace leyes que funcionen al país, fiscalizar los recursos del Estado y hacer ese contrapeso entre órgano ejecutivo y órgano legislativo, las cosas no van a cambiar. En el caso suyo, usted, siendo panameñista, tuvo acercamientos con el partido Moca, que tuvo la oportunidad de postularlo como candidato, pero al final, ¿qué sucedió? ¿Se postuló por Moca, por el partido panameñista? ¿Qué fue el conflicto que se generó en esta casa? Al final del día, más de 25 años siendo panameñista, ¿no? Y yo creo que el rol que me tocaba jugar era aspirar a la curul legislativa por el partido panameñista, por el partido que he pertenecido por más de 25 años, y yo creo que ese era el camino correcto. Siempre las conversaciones con otros candidatos y con otros partidos en un ambiente de paz política es necesario, pero yo creo que uno tiene que aspirar y estar donde le corresponde, ¿no? Pero no estaba satisfecho en ese momento, que estaba buscando ese acercamiento con el partido Moca. ¿Qué sucedió en ese momento particularmente? Mira, yo creo que en todos los partidos grandes como el partido panameñista hay diferencias internas, ¿no? Y esas diferencias internas pues a veces afloran en que uno converse con otras corrientes políticas, ¿no? Pero al final del día las pugnas o los temas internos dentro de los partidos se trabajan dentro del partido, ¿no? Yo creo que esa es la misión que tenemos todos los que pertenecemos a un partido político. Entonces yo creo que era importante
aspirar por el partido panameñista, por el partido, como te decía, al cual pertenecimos por más de 25 años. Vamos a hacer una pausa momentáneamente para despedir a nuestra gente de Guapa 99.3 y FM, porque son las 7:59 de la mañana, y también a nuestra gente de Radio Península que nos están escuchando. Les agradecemos, por supuesto, su sintonía, pero continuamos acá a través de Show Multimedia en YouTube y también en Shock Radio. En ese sentido, usted aspira a llegar a la Asamblea. ¿Sería la primera vez que aspira un cargo por elección popular? Yo aspiré a las elecciones pasadas. Okay. Fui el candidato por el partido panameñista más votado en las elecciones pasadas. No llegamos al medio cociente, pero llegamos a casi 9.000 votos. Pero el partido Molinena recogió un residuo sacando 1.200 votos, ¿no? Esos son las cosas o los errores que tiene el sistema de que hoy tenemos una diputada de la República que sacó 1.200 votos en su papeleta y ella es diputada, y nosotros que como partido sacamos casi 9.000 votos, no pudimos aspirar a la curul porque no llegamos al medio cociente, ¿no? Son las distorsiones del sistema donde no es equitativo y donde no se ejerce esa representación de todos los partidos en la Asamblea. Yo creo que ese es uno de los primeros cambios que hay que ejercer a través de la Asamblea Constituyente, con la cual yo estoy comprometido, es que tiene que cambiar la manera en la que se eligen los diputados, tiene que haber segunda vuelta, hay que reducir el presupuesto de la Asamblea y muchos otros cambios políticos que hay que hacer. Como te decía, reducir la cantidad de diputados, la manera en la que se escogen. No pueden seguir ganando diputados con 1.000 votos, 1.200 votos, un residuo, ¿no? Nosotros que fuimos el candidato más votado, no pudimos ejercer la curul, por eso hemos regresado 5 años después, positivos, que esta vez sí lo vamos a lograr, porque estamos comprometidos con el cambio que la Asamblea necesita. Para lograr todos estos cambios necesita sentarse con gente que tal vez tenga una ideología completamente distinta a la suya y lidiar con el poder que concentran la mayoría de las bancadas en la Asamblea Nacional. ¿Cómo usted lograría ese consenso para que este tipo de propuestas, que definitivamente al final van a afectar a los propios diputados de la Asamblea, puedan ser aprobadas? Mira, yo creo que lo primero que tienen que entender todos los que aspiren a ser diputados, inclusive los que aspiran a reelegirse por cuarta, quinta vez, es que la política cambió en este país y que si el diputado o cualquier político no se pone a tono con las realidades de hoy en día, va a ser castigado por la sociedad. Lo vimos hace unos meses con las marchas. Ya el pueblo está cansado. Si estos diputados que ganen en el próximo periodo no están de acuerdo con los cambios y las transformaciones que tienen que hacer y que tienen que estar comprometidos a hacer, yo creo que van a sufrir el contra de la voluntad popular. Y yo creo que es importante que ellos se comprometan. Entonces, definitivamente que entre todas las bancadas habrá que hablar y habrá que hacer consenso, pero tiene que haber un compromiso real de todos los diputados de hacer los cambios que está pidiendo el país, que está pidiendo la sociedad. Si no se comprometen con eso, creo que lo van a pagar con el pueblo panameño en las calles. Entonces, sí, definitivamente tiene que haber consenso, pero tienen que estar dispuestos a hacer las transformaciones. Yo lo estoy dispuesto a que se reduzca, vuelvo y repito, la cantidad de diputados, que se reduzca el presupuesto de la Asamblea, que haya segunda vuelta electoral, que se cambie la manera en la que se eligen los diputados, que se transforme el reglamento interno de la Asamblea, que no lo han querido hacer. Yo creo que el diputado que no esté dispuesto a eso lo va a pagar con la sociedad, lo va a pagar con el castigo moral de la sociedad y lo va a pagar en las próximas elecciones. Entonces yo creo que tiene que haber un compromiso de todos los diputados en que estas transformaciones vengan. Además de estas que acaba de mencionar, ¿qué otras leyes usted propone de llegar a tener su curul en la Asamblea Nacional? Mira, yo creo que es importante, por la situación económica que pasa el país, que haya dos pilares importantes de la próxima Asamblea. Yo creo que tenemos que hacer una transformación educativa. Nosotros vamos a impulsar leyes en pro de una reforma educativa. Yo creo que el país pasa por una transformación educativa y si no le damos educación a nuestros niños, vamos por el camino incorrecto. Y lo segundo es que pasamos por una crisis económica importante. Entonces, yo creo que la próxima Asamblea tiene un reto en crear leyes en la generación de empleo. Yo estoy comprometido con presentar leyes que impulsen la oportunidad de empleo a los jóvenes, que impulsen la oportunidad de empleo a quienes hoy no tienen esa oportunidad. Tenemos demasiados empleos informales, demasiado desempleo en el país en este momento. Y vuelvo y repito, yo creo que la Asamblea que viene, los que aspiramos a ser diputados y los que estamos convencidos que llegaremos, tenemos que hacer las transformaciones en la generación de empleo. Si no generamos empleo, si no mejoramos la economía del país, vamos a seguir teniendo inseguridad, vamos a seguir teniendo falta de medicina, vamos a seguir teniendo falta de vivienda, vamos a seguir teniendo problemas de transporte de los niños a las escuelas, a los colegios. Entonces yo creo que son dos pilares importantes, el tema educativo y el tema de la generación de empleos
tiene que ser un compromiso de la próxima asamblea, es un compromiso de este candidato a diputado de que eso se dé, porque yo creo que la transformación del país, más allá del sistema que tenemos que cambiar, el sistema clientelista y todo lo que hemos mencionado, de todas las cosas que hay que mejorar a través de una asamblea constituyente, tenemos que impulsar el tema de la educación y tenemos que impulsar la generación de empleo. Hace un momento, Alexis, conversábamos de la necesidad de atraer a los informales al sistema, que los cambios pueden darse incluso desde la asamblea. Y usted habla del tema de la generación de empleo, que también la inversión no se atrae porque Panamá no tiene las condiciones o las garantías para que el inversionista venga a Panamá. ¿Qué propone usted para, por un lado, sumar a los informales al sistema y por el otro lado generar o impulsar leyes que atraigan la inversión al país? Sí, por eso te decía, yo creo que nosotros hemos perdido la competitividad regional, la hemos estado perdiendo a través de los años. Costa Rica hoy nos está ganando en este tema y nosotros desde la Asamblea tenemos que impulsar leyes que permitan que muchas multinacionales se establezcan en Panamá y que Panamá también se convierta en un hub comercial que genere empleos para los panameños que hoy no tienen, porque esos empleos que le llamamos empleos informales son desempleos, son emprendimientos, pero emprendimientos obligados de la gente porque no tiene la oportunidad de empleo. Entonces yo creo que tenemos que impulsar leyes que generen a Panamá como un hub comercial, tenemos que hacer leyes que permitan que sea más flexible el sistema para el empresario panameño poder contratar. Tenemos que impulsar leyes que permitan que los jóvenes recién graduados de las escuelas o recién graduados de las universidades tengan la oportunidad de su primer trabajo, porque hoy les piden experiencia. Ese es el famoso Pero refrán de la ninguna calle. empresa quiere dar experiencia. Ninguna empresa quiere dar experiencia. Entonces, ¿cómo podemos pretender que los jóvenes se eduquen si después que se educan no le damos la oportunidad de tener su primer empleo en una empresa porque las empresas hoy no quieren dar experiencia? Entonces yo creo que desde la Asamblea tenemos que impulsar que haya beneficios fiscales para las empresas para que puedan contratar a estos jóvenes y puedan insertarse al mercado laboral. Tenemos que hacer eso, si no los jóvenes se nos van a desviar, se nos van a ir por el camino incorrecto. Yo creo que este es un reto que tenemos en la próxima Asamblea de impulsar apoyos fiscales a las empresas para que contraten a estos jóvenes. Bien, Carlos González, candidato al Partido Panameñista, le agradecemos su participación aquí en nuestro programa Shock de Opiniones. Bienvenido. Muchas gracias.